quienes se han reunido aquí, diría, quienes nos hemos reunido aquí, sabemos que la mejor apuesta para el desarrollo social y económico de México es la inversión en infraestructura y en especial la construcción de caminos y puentes. La razón es doble. Por un lado, invertir en carreteras y puentes es una de las medidas anticíclicas más eficaces que conocemos, porque generan mucho empleo, inyectando así dinamismo a las economías locales en beneficio de los hogares mexicanos. Por otro lado, está la visión de largo plazo, de largo aliento, pues la construcción de infraestructura, de puentes, carreteras, puertos, terminales aéreas, centros multimodales, es una actividad que impactará la vida de esta y la siguiente generación. Apenas en estos días, por ejemplo, el gobierno federal ha dado nueva vitalidad y un lanzamiento decidido al proyecto del Tren Suburbano 3 en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es un proyecto muy ambicioso que reordenará el transporte público en el oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que mejorará la vida de millones de mexicanos y que se hará realidad con una inversión que generará 14,000 empleos. Otro de los programas en los que hemos concentrado un enorme esfuerzo es en el programa carretero nacional. Sus magnitudes son impresionantes. 50,000 millones de pesos de presupuesto federal serán invertidos este año para construir y modernizar nuestra red carretera nacional. Es una inversión récord de nuestra historia. Y además, hay que decirlo, se está ejerciendo oportunamente. Al día de hoy, cuando todavía no se cubre la mitad del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene ya comprometidos el 80% del total de ese presupuesto. En promedio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está invirtiendo 700 millones de pesos semanales en carreteras. Ha habido alguna semana en la que se ha llegado a ejercer 1,600 millones de pesos. Por su magnitud, solo este programa, el carretero, convierte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una de las dependencias del gobierno federal que, junto con el sector privado, genera más empleos directos. Recordaría yo que la cifra preliminar de empleos que se conoce en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que difundió hace unos días el presidente de la República, nos muestra un incremento neto en el volumen, en el número de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de 17,000, casi 18,000 empleos. En esa quincena aumentó el total de empleos formales en casi 17,000 empleos. Por primera vez en un rato de la crisis, esta cifra se ve positiva, un aumento en el número total de trabajadores formales empleados. De esos, 12,000, casi 13,000 corresponden al sector de la construcción. Y ustedes saben que la mayor parte se debe no al lado de vivienda en este caso, sino fundamentalmente al de construcción de infraestructura, a la tarea que ustedes están realizando y que está generando empleos. Es un dato importantísimo en momentos de crisis económica, pero la inversión que se está realizando es también un dato importantísimo para el futuro de nuestro país, para poder heredarle a nuestros hijos una estructura carretera como la que nunca hemos tenido y que tanto ha necesitado el país. Lo que el gobierno del presidente Calderón está construyendo es, en realidad, una nueva forma de transitar, de mover personas y mercancías por el territorio nacional, que está rompiendo con la añeja e ineficiente visión centralista de las comunicaciones y del transporte que ha predominado por siglos, habría que decir, en México. Lo mismo era con los movimientos de sur a norte.
Hoy en día estamos construyendo grandes corredores transversales que unen nuestros puertos y ciudades en ambas costas sin necesidad de pasar por la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hace apenas unos días, por ejemplo, tuve una gira de supervisión por la carretera Durango-Mazatlán, que es prácticamente el último tramo que falta modernizar para tener un corredor de 1,200 kilómetros de longitud que unirá el puerto de Mazatlán con Matamoros. Es un sueño de las mazatlecos y de los duranguenses que por varias décadas se había venido posponiendo, señalando que desde el punto de vista de costo-beneficio no era una inversión rentable. Y esa era la opinión que se tenía porque se veía el tramo Durango-Mazatlán y no se veía el eje transversal Durango-Matamoros. Y no se entendía que esos son los ejes que necesitamos para que las mercancías transiten con mayor rapidez, por decir algo, de Shanghái a Houston, si pasan por territorio mexicano, que si lo hacen por puertos norteamericanos o por una vía acuática como la del Canal de Panamá. Ese es el concepto de plataforma logística que tenemos que ir desarrollando, pensando en la gran posibilidad de competitividad que México tiene en el marco del comercio mundial, y hay que decirlo ya también, de la manufactura a escala mundial, que sin duda alguna caracterizará el siglo XXI, como lo ha hecho ya con la última década del siglo XX. Pero ese es solo uno de los proyectos. Tenemos el caso del corredor transísmico, que impulsará el desarrollo económico y turístico del estado de Chiapas, o el arco norte de la Ciudad de México, que tiene como característica interesante precisamente que no pasa por la Ciudad de México. O sea, su objetivo es no pasar por la Ciudad de México, para que solo quienes tienen que ir allí lo hagan, y quienes necesitan transitar en tránsito largo de sur a norte del país o de este a oriente, del Golfo al Pacífico, lo puedan hacer de una manera eficiente, segura, rápida, económica. Este arco, por cierto, trae beneficios también a la zona del Bajío y a Guanajuato en particular, para que quienes vienen, por ejemplo, del puerto de Veracruz hasta esta zona tengan una vía directa y rápida que les permita mover mercancías y personas con una gran rapidez. Guanajuato, de hecho, es una parte muy importante de esa plataforma logística mexicana. No solo de la plataforma logística, sino del gran proyecto de desarrollo mexicano de este inicio del siglo XXI. Está ubicado en el corazón de México, en el centro de México. Está ubicado alrededor de una de las grandes plataformas de manufactura mexicana a escala mundial, que, como bien lo ha dicho el señor gobernador, está no solamente conservando y defendiendo las industrias tradicionales que tanto han enorgullecido a Guanajuato y en particular a León, sino que también está entrando de manera muy decidida en industrias más modernas, como lo ha hecho en la industria automotriz, que está pronta a iniciar su desarrollo de nuevo, y a las nuevas industrias en donde México está penetrando con decisión, como la industria aeronáutica. Guanajuato también está, por cierto, alrededor de uno de los centros de consumo más importantes de la economía mexicana, todo un sistema de ciudades que con las nuevas carreteras y las carreteras que se están modernizando, quedarán unas de otras en traslados de 1 hora, hora y media, 2 horas máximo. Tenemos que pensar no solamente en términos regionales o nacionales, sino en términos de América del Norte y del papel de la región de América del Norte, de la cual México es pieza fundamental en el comercio mundial. Por eso, estas reuniones son reuniones de futuro, son reuniones de colaboración muy importante entre el sector público y el privado para acercarnos a la búsqueda de soluciones, de proyectos, de realizaciones grandes. Por eso no quiero concluir, antes de pasar a la parte formal de mi intervención,
sin una felicitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por el papel que están jugando los constructores de México en la construcción de un mejor futuro para todos los mexicanos, para que todos podamos realmente vivir mejor. Dicho esto, les pido que pasemos a un breve momento formal, si gustan ustedes ponerse de pie, porque el día de hoy, viernes 26 de junio de 2009, aquí en la hermosa ciudad de León, en este histórico estado de Guanajuato, me es muy grato declarar inaugurados los trabajos de la reunión nacional del sector comunicaciones y transportes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Felicidades y enhorabuena a todos los participantes. Mucho éxito.